Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis visual. Hoy traemos algo súper interesante, un tutorial enfocado en código donde vamos a coger nuestra realidad cotidiana, las cosas tangibles que tratamos todos los días y las vamos a traducir directamente a la lógica que usan los equipos de desarrollo de software. Es un viaje fascinante para descubrir cómo la estructura misma del universo puede modelarse en líneas de código para construir sistemas informáticos que sean verdaderamente escalables y robustos. Así que con muchísima energía vamos a decodificar el mundo. Para empezar, vamos a plantear un escenario un poco curioso. Imaginemos por un segundo que tuviéramos que explicarle cómo funciona nuestro mundo a un extraterrestre que acaba de aterrizar. ¿Por dónde empezaríamos? A ver, lo más probable es que no nos pusiéramos a hablar de protones, átomos y moléculas invisibles, ¿verdad? Hablaríamos de cosas tangibles. Le mostraríamos un perro, le enseñaríamos un coche o le explicaríamos qué es y para qué sirve una cuenta bancaria. Los seres humanos entendemos nuestra realidad a través de objetos, que tienen características y comportamientos súper definidos, y no como una simple sopa de partículas. Y curiosamente resulta que esta es exactamente la clave para escribir una arquitectura de software excelente. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en el tema. La programación orientada a objetos, o PO por sus siglas, es precisamente la respuesta a este escenario. Hablamos de un paradigma de programación que fue creado con un propósito muy específico: actuar como el traductor universal definitivo entre los escenarios del mundo real y el software. O sea, en lugar de escribir listas interminables de instrucciones desconectadas que no hay quien entienda, este enfoque nos permite a los programadores crear objetos digitales que imitan a los objetos reales. Y esto hace que el código sea infinitamente más intuitivo y muchísimo más fácil de gestionar. Para dominar este modelo, hoy vamos a repasar 4 pilares fundamentales. Primero, la abstracción. Segundo, el encapsulamiento. Tercero, la herencia. Y por último, el polimorfismo. Son 4 reglas de oro, las herramientas esenciales que no pueden faltar en el kit de cualquier desarrollador. Empezamos por el primer pilar, la abstracción, o lo que es lo mismo, ocultando la complejidad. La regla de oro aquí se puede resumir en una frase vital: quédate con lo importante. Básicamente, en el mundo del desarrollo de software, esto significa que separamos el qué hace un objeto del cómo lo hace. Al exponer solo lo que es estrictamente necesario, evitamos que un usuario final, o incluso otra parte del propio código, acabe rompiendo el motor interno del sistema por andar tocando engranajes que sencillamente no debería tocar. Para conectar toda esta teoría con la aplicación real, comparemos una situación de nuestro día a día con su versión en pseudocódigo. Cuando queremos sacarnos un café con leche de una máquina, la verdad es que solo nos interesan 2 pasos: poner el vaso y darle un botón. A nadie le importa el voltaje exacto que requiere la máquina, ni cómo funcionan los engranajes que muelen el grano. Toda esa complejidad queda totalmente abstraída. Si pasamos esto a pseudocódigo, tendríamos una clase máquina de café, donde vemos una división clarísima entre lo que está expuesto al exterior y lo que mantenemos protegido en el interior. Fijaos, lo que es realmente interesante de esto es ver cómo se ejecuta esa clase. La interfaz de usuario es simplemente un método público, un botón, llamado preparar café. Esa es nuestra fachada, pero por debajo, internamente, ese método está haciendo llamadas a lógicas completamente ocultas, a métodos privados como moler granos y calentar agua a 90 grados controlando sensores de temperatura. Nosotros nunca vemos esa lógica interna, simplemente recibimos una salida limpia y perfecta. Tu café está listo. Es un diseño que no solo es brillante, sino súper seguro. Pasamos ahora al número 2, el encapsulamiento, que va de proteger la información. El lema aquí es súper directo: protege tu información. A ver, si la abstracción trataba de simplificar el uso ocultando la complejidad, el encapsulamiento actúa más bien como el sistema de alta seguridad de los datos más críticos de una aplicación. Este principio nos dice que tenemos que agrupar los datos, que llamamos atributos, y los comportamientos, que llamamos métodos, en un solo lugar seguro. Así restringimos cualquier modificación directa o no autorizada que venga desde fuera. Leamos un paralelismo para que quede clarísimo. Pensemos en una sucursal del banco. Obviamente nadie puede entrar paseando por la puerta, meterse en la bóveda o trastear libremente en el ordenador del banco para cambiarse el saldo. Eso sería el caos absoluto. La cajera es la que actúa como guardiana. Pues en nuestro código pasa exactamente lo mismo. Ese atributo que guarda el dinero, el saldo, se mantiene privado, encerrado en nuestra bóveda digital. Y los métodos oficiales, como por ejemplo depositar, actúan como esa cajera, siendo la única vía autorizada para interactuar con nuestros ahorros. Si desglosamos la lógica en el pseudocódigo de una clase cuenta bancaria, el proceso de seguridad sigue 3 pasos fundamentales. Primero, bloqueamos el acceso directo haciendo que el atributo saldo sea privado.
Segundo, abrimos esos canales oficiales que comentábamos, como un método público para depositar. Y tercero, y ojo porque esto es lo más potente del encapsulamiento, el método valida los datos antes de mover un solo céntimo. Nuestro código verifica mediante un condicional que la cantidad que vamos a depositar sea mayor que 0. Si a alguien se le ocurre intentar meter un número negativo para hackear el sistema, el método simplemente lo bloquea, lanza un error y el saldo ni se entera. Es seguridad pura implementada a través del código. Avanzamos a por el tercer concepto, la herencia, o cómo reutilizar el código. Aquí la directriz absoluta es: no reinventes la rueda. Este pilar trata única y exclusivamente sobre eficiencia y sobre no empezar nunca desde cero. Y la verdad es que esto ilustra de forma brillante cómo podemos modelar categorías del mundo real. Si pensamos en los vehículos de la calle, todos sabemos que un coche y una bicicleta son cosas fundamentalmente distintas, pero comparten una base común. Ambos son vehículos. Los dos tienen una marca y la capacidad de moverse. En el pseudocódigo esto lo plasmamos creando una clase principal súper genérica, vehículo, y a partir de ahí creamos clases específicas, coche y bicicleta, que heredan directamente de la primera sin que tengamos que escribir otra vez toda la lógica de desplazamiento. Al ver cómo se ejecuta esto en el código, nos damos cuenta de lo elegante que es. La clase padre vehículo establece un método básico llamado acelerar, que simplemente sube la velocidad en 10. Por el simple hecho de heredar, la clase hija 1, el coche, ya adquiere automáticamente esa capacidad de acelerar. Pero es que además le podemos añadir atributos propios, como un número de puertas y un método totalmente exclusivo para encender aire acondicionado. Por otro lado, la hija 2, la bicicleta, también hereda esa aceleración, pero incorpora sus propias características, como el tipo de manillar y un método para sonar timbre, que imprime rin-rin. Diferentes extensiones, pero todo partiendo exactamente del mismo código base. Y llegamos al cuarto y último pilar, el polimorfismo. ¿Múltiples formas? La filosofía detrás de este pilar se resume genial en esta frase: misma orden, diferente respuesta. Sé que el nombre suena súper técnico, pero si lo desglosamos tiene todo el sentido del mundo. Poli significa muchas y morfismo significa formas. En programación es esa capacidad alucinante de enviar exactamente el mismo comando a un montón de objetos diferentes y conseguir que cada uno de ellos sea lo bastante inteligente como para ejecutar esa orden a su propia manera. Es lo que le da una flexibilidad increíble a la arquitectura de nuestro software. A mí me encanta usar la analogía de la orquesta porque es perfecta. Imaginad al director. Levanta la batuta y da una sola orden global: tocar. No se para decirle al pianista qué teclas tiene que pulsar, ni el baterista qué tambor tiene que golpear. Solo dice tocar. Y entonces el pianista toca sus teclas, el guitarrista rasguea y el baterista golpea. Si pasamos esta magia al pseudocódigo, tendríamos una orden genérica llamada hacer sonido, metida en una clase padre animal, pero que va a ser interpretada de forma única por cada especie que la herede. Vamos a ver cronológicamente cómo se monta esto en el programa principal, porque es súper satisfactorio. Paso 1. Creamos una lista mixta que contiene diferentes objetos. Instanciamos un nuevo perro y un nuevo gato. Paso 2. Iniciamos un bucle que va a recorrer cada animal dentro de esa lista. Paso 3. Y aquí es donde ocurre la magia. Lanzamos exactamente la misma orden genérica para todos. Animal.hacer sonido. Ojo, el programa no necesita ponerse a comprobar con condicionales farragosos qué animal está leyendo. Simplemente confía en que el objeto sabe lo que tiene que hacer. Como resultado, la consola nos imprime dinámicamente wow wow y justo después miau. El polimorfismo maneja estas salidas de una manera brutal y súper limpia. Para ir cerrando este análisis, vamos a ver la aplicación práctica de los 4 pilares funcionando juntos. Esta tabla es el resumen perfecto porque conecta la lógica de nuestro día a día con la arquitectura de sistema real. En un código de producción de verdad, estos 4 conceptos operan en equipo. La abstracción tira de métodos públicos y privados para darnos la simplicidad de esa máquina de café. El encapsulamiento usa canales oficiales, los famosos métodos getter y setter, para darnos la seguridad de la cajera del banco. La herencia utiliza clases padre e hija para organizar jerarquías estructuradas, como con los vehículos. Y el polimorfismo recurre a la sobreescritura de métodos para aportar esa coordinación tan bonita, casi como la de una orquesta sinfónica. Una vez que interiorizas estos 4 pilares, os prometo que empiezas a ver el mundo con los ojos de un desarrollador. Vas por la calle y ya no ves simples objetos aleatorios, ves clases, ves atributos, herencias y un montón de comportamientos encapsulados. Así que, con todo lo que hemos aprendido hoy, os dejo una pregunta para pensar. De todas las interacciones complejas que tenéis a vuestro alrededor todos los días, ¿qué parte del mundo real modelaríais en vuestro próximo proyecto de software? Ha sido un auténtico placer explorar estos conceptos, a seguir observando el mundo y a seguir programando.